Bien, buenos días a todos. Vamos a compartir en este momento informaciones y contenidos de lo que ha sido el pasado, el presente y los desafíos de la psicología en nuestro país, República Dominicana. Tal como nos señaló la moderadora, yo soy psicólogo clínico, pero además vengo de un país que se llama República Dominicana. En el fondo podemos disfrutar una de nuestras mayores riquezas, que es nuestro calor humano en nuestras playas, la hermosura del país, colocado en el mismo trayecto del sol, República Dominicana, en la región del Caribe. Voy a compartir con ustedes estas informaciones de lo que es la psicología en República Dominicana. Vamos a ver la primera diapositiva que nos habla sobre la psicología en República Dominicana. Lo primero que quiero decir es una frase de Augusto Comte que plantea y dice lo siguiente: la historia es la memoria de la ciencia. Quien no conoce la historia de una ciencia, no conoce la ciencia misma. Augusto Comte. Bien, en este encuentro con ustedes, vamos a tomar los siguientes temas. Mi conversatorio, mi conferencia, este encuentro va a estar en los siguientes temas. Lo primero, voy a tocar lo que es el pasado, sus orígenes, y dentro del pasado voy a tocar el tema de la salud mental en los aborígenes de nuestra isla, las primeras publicaciones que se hicieron y los acontecimientos importantes. En el presente voy a tocar lo que es cómo se inició la psicología en República Dominicana, el inicio de la psicología clínica, industrial, escolar y forense, los psicólogos que se han destacado, los libros escritos por psicólogos, revistas, es decir, las publicaciones científicas, las instituciones de servicio de psicología, la situación actual de la carrera de psicología y las etapas de la psicología dominicana. De igual manera, vamos a tocar en el futuro los retos y desafíos de la psicología. Esos son los temas que vamos a abordar en este encuentro. Vamos a empezar a hablar del pasado. Hablar del pasado es hermoso cuando uno lo entiende, cuando uno comprende todo lo que pasó y cómo eso que pasó influye y ha creado lo que somos hoy. Primero, el pasado de nuestros antecedentes. Lo primero es que cuando vinieron los españoles, nuestra sociedad taína, que eran los taínos, los que abundaban en nuestra isla, estaba en una etapa del neolítico superior, en la cual no había propiedad privada, todo era común. Al ser común, todo se compartía. Nuestros aborígenes, igual que los aborígenes de la tierra del Caribe, también los de Sudamérica, en su mayoría desconocían lo que era la propiedad privada. Era algo común. En términos conductuales, los niños y las doncellas andaban desnudos, los hombres y las mujeres casadas usaban un manto de algodón que cubría los genitales y el pecho estaba desnudo. El Beike era el personaje que tenía bajo la responsabilidad la salud de la comunidad. Pero ese Beike era el que también daba consejos. Y diríamos que en ese Beike fue que tal vez
era la expresión de lo que sería el primer psicólogo, diríamos, en ese, vamos a decir, en términos de función. Pero él hacía un rito que se llama el rito de la caoba, que era a través de inhalar polvo, él entraba en un trance y con ese trance podía comunicarse con los dioses y orientar acerca de los problemas de las personas, la salud, cómo mejorar la salud. Un dato que resaltan varios historiadores que pudieron comprobar que en tanto en nuestra isla como en la isla de Cuba habían taínos que usaban vestimenta de mujer y también que hacían labores destinadas a las mujeres. Ese dato nos da una información de que era posible que existiera la homosexualidad en ese momento. Los historiadores que han escrito sobre este tema han planteado que las principales manifestaciones conductuales que tenían los taínos eran la tristeza, la alegría, la angustia y el miedo, que eran sus principales manifestaciones. Bien, vamos a continuar con el pasado. Vamos a ver lo que es en ese pasado de la historia, las primeras publicaciones. Se hicieron varias publicaciones. La primera de todas ellas fue un libro que se editó en Cuba, que se llamó La alimentación y la raza. Este personaje, que no era psicólogo, ni se pensaba que subía la psicología, hablaba de que él planteaba una teoría de que la alimentación era lo que explica, la mala alimentación era lo que producía en el dominicano sus conductas y sus carencias. De igual manera, se publicó un libro, una novela que se llamaba El Montero, de Francisco Bonó, que también hablaba de la conducta del campesino. Pero hubo una novela muy interesante, otra novela que se llamó Trementina, Clerén y Bongo, que era una novela que narraba la historia de lo que en ese momento existía, ya en el siglo XX, del hospital psiquiátrico. Esta novela era una narración, una sátira o una crítica a lo que era el hospital psiquiátrico. De igual manera, se publicaron en el año 1945 dos libros que fueron posiblemente los dos primeros libros escritos con tema de psicología formalmente. Estos dos libros los escribieron dos españoles, Fernando Sáenz y Ángel Pigarroa, en el año 1945. Todavía la psicología no había surgido en nuestro país, en República Dominicana. Estos dos libros son, diríamos, las primeras referencias antes de que surgiera la psicología, escritos por esos dos personajes. Bien, vamos ahora, continuando con el pasado, un hecho histórico que sí impactó de manera, diríamos, positiva, y fue la creación del hospital psiquiátrico, el hospital de enfermos mentales, que se llamaba Asilo para Dementes, que posteriormente se llamó Manicomio de Santo Domingo. Esto ocurrió en diciembre del año 1886. En ese momento, quien lo creó fue un sacerdote que se llamaba Padre Villino. En el fondo, ustedes pueden ver las imágenes de lo que era ese manicomio, como le llamaban antes. Ahí funcionaba, en esa imagen que ustedes ven al fondo, funcionaba lo que era ese manicomio, que era una ruina, inicialmente un hospital de la colonia, que posteriormente lo que se hizo fue transformarlo como un lugar para que los enfermos mentales no estuvieran deambulando por las calles. Otro acontecimiento importante que nos permitió crear las bases de lo que iba a ser la psicología
fue un hecho histórico que pasó en nuestro país a principios del siglo XX, que fue la ocupación militar norteamericana. La ocupación militar norteamericana. Está en la siguiente diapositiva. Este acontecimiento ocurrió en nuestro país en el año 1916. 1916. Nuestro país fue ocupado por Estados Unidos durante 8 años y esa ocupación militar nos afectó indudablemente por la ocupación de un país extranjero en tierra, en territorio de nuestro país, lo que afectó nuestra soberanía, nuestra independencia, pero esa ocupación, diríamos, tenía propósitos comerciales de parte de Estados Unidos. Pero aparte de los aspectos negativos que es una ocupación militar, había un aspecto que afectó de manera especial a la salud mental, a lo que podía ser el surgimiento de la psicología, que fue que durante esa ocupación militar se cerró la única universidad que existía. Y al cerrarse la universidad, se cerraron también las posibilidades de que surgiera la psicología más temprano, porque era imposible la psicología en un país donde no había universidad abierta. Entonces, eso impactó de manera negativa en que la psicología surgiera. Y posiblemente ese hecho no lo afectó a otros países de Latinoamérica tan vivamente como nos afectó a nosotros, porque tal vez algunas universidades no cerraron y eso permitió que el conocimiento científico avanzara. Por tanto, eso fue un acontecimiento que retrasó y no favoreció al desarrollo de la psicología en nuestro país. Bien, en otro orden, pasó otro acontecimiento, que fue la llegada al país de dos psiquiatras españoles. Sucede que para los años 1930 aproximadamente, en España ocurría lo que era la guerra civil. Esa guerra civil hizo que muchos españoles emigraran para diferentes países de América. Y al venir aquí llegaron muchos personajes, escritores, escultores, arquitectos, y también llegaron estos dos psiquiatras, uno que se llamó Rafael Troyano y otro que se llamó Antonio Durán. Ellos empezaron la docencia en la universidad, que ya reabrió, que en ese momento se llamaba Universidad Santo Domingo. Y a ellos dar la docencia, formaron ellos en la Universidad Santo Domingo, comenzaron a formar a los primeros personas que en conocimiento de lo que era la psicología. Además, estos dos personajes, Rafael Troyano y Antonio Durán, comenzaron a dar servicio en un hospital, que era el hospital psiquiátrico de nosotros acá. Y comenzaron a atender los primeros enfermos mentales, ya de forma, vamos a decir, profesional. Los primeros enfermos mentales. Esto se trastocó con el hecho de que en ese momento nuestro país duró con 30 años de una tiranía, que era la tiranía de Trujillo. Y Trujillo vio a las fuerzas represivas de Trujillo, expulsaron de la universidad y algunos del país a estos dos psiquiatras, porque tenían ideas avanzadas. Y esto retrasó muchas cosas y afectó lo que podía ser el surgimiento de la psicología. Ahora voy a hablar de un acontecimiento importante. Y fue que en nuestro país se celebró en el año 1953 el primer Congreso Interamericano de Psicología. Es más, aquí fue que surgieron los Congresos Interamericanos de Psicología, que ya han recorrido casi toda América la han recorrido.
Aquí fue que surgió el primer Congreso Interamericano de Psicología. En la imagen que ustedes pueden ver a la derecha, tenemos una foto de aquella época cuando cuando estaba la mesa principal del Congreso Interamericano de Psicología. Este Congreso Interamericano de Psicología surgió en un momento en que en nuestro país no había psicólogos. No había surgido la psicología, no había formación en psicología, no existía la carrera de psicología. Fue prácticamente 14 años después que surgió la psicología. Pero este congreso que tuvo la participación importante, y pueden verlo más abajo, por favor, ahí están los datos. Participaron 21 países, 21 países. Esos 21 países que participaron vinieron alrededor de algunos 50 participantes internacionales y una gran asistencia de personas de nuestro país. Y entre ellos, entre los que asistieron a ese congreso, estaba un señor que era un estudiante de medicina que se llama Tirso Mejía Ricard. Ese estudiante de medicina se impactó por este evento y 14 años después él fue el responsable del surgimiento de la psicología al crear la primera escuela de psicología. Por tanto, este acontecimiento, en un momento donde no había psicología, fue creando las bases, la semilla en la cual permitió que la psicología surgiera en República Dominicana. Vamos ahora a hablar del surgimiento de la psicología. Vamos a hablar del presente de la psicología. Y el presente de la psicología nos dice que la primera escuela de psicología, por favor, la siguiente diapositiva. La primera escuela de psicología surgió en el año 1967, en lo que se conoce como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debo decir que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la primera universidad de América. La primera universidad de América, fundada en el año 1938. Y ahí fue que surgió la primera escuela de psicología en nuestro país. Esto fue producto de la iniciativa del doctor Tirso Mejía Ricard, aquel personaje, aquel estudiante de medicina que asistió a ese congreso interamericano y a partir de ahí comenzó a desarrollar la idea de que la psicología debía estudiarse en República Dominicana. Aún vive el doctor Tirso Mejía Ricard, aún está vivo y está dentro en nuestro país. Después surgió algo muy particular. Surgió la segunda escuela. Inmediatamente, en octubre de ese mismo año, surgió la segunda escuela. Y surgió en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. La siguiente diapositiva nos habla de lo que fue el inicio de la psicología. En esa foto que ustedes ven a la derecha, ahí funcionó el centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación fue el primer lugar donde se registra que se comenzó a hablar de psicología, se comenzó a dar servicio de psicología. Pero si se fijan, eso fue en el año 1967. Hay publicaciones que plantean, periódicos y otras publicaciones y libros, que plantean que ahí se dio servicio a psicología, pero aún no teníamos psicólogos graduados en República Dominicana. Lo que parece ser es que en ese momento habían algunos psicólogos o personas que tal vez brindaban servicios de psicología, pero que no eran dominicanos, sino que eran de otros países y que daban servicio en ese centro. Eso es lo que parece el dato. Pero el primer ejercicio de la psicología que se registra en nuestro país, se registra en el centro de rehabilitación. Así fue que la psicología comenzó a abrirse camino. Y ya en este presente, se inició la psicología
clínica, industrial, forense y escolar. Esta tuvo un camino muy rápido. Primero, la psicología clínica se inició con el estudio de dos materias fundamentales, que era análisis funcional de la conducta y modificación de conducta. La psicología clínica también, más adelante en la otra diapositiva, hubo un hecho que favoreció al inicio de la psicología clínica, que fue la designación de José Cruz en el Ministerio de Salud Pública a principios de los años 70, que fue cuando comenzaron a trabajar los primeros psicólogos en el país. En la siguiente diapositiva vamos a ver los dos personajes de la psicología que comenzaron a dar servicio. Uno, el psicólogo Atahualpa Soñé, que comenzó a laborar como psicólogo en consulta privada, que fue el primero en laborar en consulta privada, y el otro, Emmanuel Silvestre, como en el ámbito del Estado, como psicólogo en un hospital. Ahora, en la otra diapositiva nos dice un dato que en nuestro país ofrecen servicios de psicología clínica alrededor de 200 psicólogos en consulta privada y un total de 600 en hospitales del Estado. Eso es lo que te existe como registro y datos. Vamos a hablar de la psicología industrial. Es muy breve. Diríamos que surgió por un personaje que arribó al país en los años 60, casi en los años 70, que fue Manuel Lara Hernández. Él no era psicólogo, había hecho curso de psicología industrial en Colombia y comenzó a enseñar la psicología industrial en la Universidad Católica Madre y Maestra. Eso está situado en una provincia de República Dominicana que se llama, segunda provincia que se llama Santiago de los Caballeros. Después surgió los primeros aportes de la psicología forense, se deben a un personaje de la psicología que se llama Wilfredo Mora, quien arribó al país en el año 1991, se había formado en la Unión Soviética y comenzó a enseñar y a escribir sobre el tema de la psicología forense. Después, en cuanto a psicología escolar, podemos decir que la psicología escolar comenzó con los primeros usos de pruebas psicológicas, pero no había psicólogo en ese momento, que fue en la época de Trujillo, donde se comenzaron a usar pruebas por neurólogos, médicos, pruebas psicológicas, pero que no eran psicólogos. Y ya su origen formal fue cuando se fundó también el Departamento de Psicología y Orientación en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En la actualidad, 1.700 psicólogos trabajan en el Ministerio de Educación. Voy a hablar de un tema diferente ahora. Voy a hablar de lo que son los psicólogos de nuestro país. Los psicólogos que se han destacado por su ejercicio, por sus aportes. Y entre ellas tenemos el primero, que es el doctor Tiso Mejía Ricard, que está a la izquierda, que tiene el gran mérito que fue el iniciador, el fundador de la primera escuela de psicología. Y tiene también, que lo veremos más adelante, el autor de la mayor cantidad de libros escritos por un psicólogo. 15 libros escritos tiene el doctor Tiso Mejía Ricard. De los 56 que ha escrito en diferentes temas, 15 se dedican al ámbito de la psicología. El segundo personaje, que se llama Enerio Rodríguez Arias, es el primer psicólogo dominicano. Primer psicólogo dominicano que estudió en México. El doctor Enerio Rodríguez Arias es, diríamos, el padre de la psicología en nuestro país, porque fue el primer psicólogo. El otro personaje que está a la derecha es Jaime Rijo. Jaime Rijo es el primer psicólogo que se graduó en República Dominicana. Vamos a ver ahora en otros personajes de la psicología. El primero de todo es José Cruz, autor del primer libro escrito por un psicólogo
en República Dominicana e iniciador de la psicología clínica cuando era director de salud mental. El segundo que tenemos es el doctor Ángel Enrique Pacheco, quien es el primer psicólogo con título de doctorado en República Dominicana. El siguiente es Freddy Apaniagua, que es el psicólogo dominicano más destacado en el extranjero. Es el único psicólogo dominicano que tiene el título de postdoctorado. Además, es autor de varios libros, muchos de los cuales se usan en universidades norteamericanas como libro de texto para programas de maestría y doctorado. El siguiente es Luis Emilio Montalvo, quien no solamente fue presidente de la Asociación Dominicana de Psicología, sino también el único psicólogo que fue presidente de la Sociedad de Psicología y también de la Sociedad de Psiquiatría, porque es médico psiquiatra. Ya en otro orden tenemos a los primeros tres: Elizabeth de Wynn, Ricardo Winter, Miguel Escala. Son los únicos tres psicólogos que han sido rectores de la universidad. La siguiente es Clara Benedicto. Clara Benedicto es la primera y posiblemente la única mujer que tiene el título de honoris causa en nuestro país. Después tenemos a César Castellano abajo. El doctor César Castellano es el único psicólogo que pertenece a una sociedad médica sin ser médico. Estudió neurología, ciencias neurológicas y es psicólogo y tiene también presencia en la sociedad médica. Y el último es el doctor Wilfredo Mora. Voy a hablar de los libros escritos por psicólogos. En total, se han escrito 123 libros de psicología. 125 libros de psicología. 125 libros de psicología. Y el autor con mayor cantidad de libros es el doctor Tirso Mejía Ricard. Voy a hablar de los congresos. Los congresos que se han hecho en República Dominicana. Se han hecho muchos congresos. Ahora bien, nuestro país fue la sede del 18º Congreso Interamericano de Psicología en el año 1981 y participaron 17 países y más de 500 conferencias. Este acontecimiento, al igual que el primero que se celebró en el país, también produjo un impacto positivo en la psicología dominicana. No hay tanta celebración de otros congresos. Sin embargo, el evento científico, congreso que se ha realizado por más tiempo y de forma continua en nuestro país, es lo que se conoce como el Congreso Caribeño de Psicología, que se comenzó a celebrar en el año 2001 y todavía se mantiene. Ya lleva 16 congresos caribeños. En esos 16 congresos caribeños han participado 841 conferencias, de las cuales 429 son de psicólogos de República Dominicana y 412 son expositores de diferentes países, de América y de Europa. Del mismo Perú participó el presidente actual de este comité del Congreso, estuvo de visita a República Dominicana. Y hemos tenido los personajes más importantes de la psicología, desde el presidente de la Asociación Americana de Psicología a presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, en fin, y personajes como el doctor Rubén Ardila, que es un ícono de la psicología latinoamericana, han estado presentes en estos congresos caribeños. Diríamos que el Congreso Caribeño de Psicología, dirigido por una institución que me toca en este momento dirigir, es el evento científico más relevante de la región del Caribe. Indudablemente,
el evento científico de mayor trascendencia en República Dominicana. En estos 16 congresos han participado 12.337 personas. Vamos a hablar de las revistas. En cuanto a las revistas, nuestro país ha tenido 3 revistas científicas. Pero la única revista que existe actualmente es la Revista Caribeña de Psicología, auspiciada por la misma institución que organiza los congresos, porque es la única revista de nuestro país indexada. Es la única revista científica y es posiblemente la segunda revista en la región del Caribe. La primera creo que es la Revista Puertorriqueña de Psicología y posiblemente la segunda es la Revista Caribeña de Psicología. Está disponible en forma virtual. Igual, nuestro país tiene 89 instituciones que dan servicios de psicología, 72 de las cuales son consultorios. En cuanto a nuestro presente, voy a hablar de la carrera de psicología. La siguiente diapositiva. La carrera de psicología. En la actualidad, nuestro país, la psicología se imparte en 18 universidades, de las 36 que existen en el país. Y tenemos, hace los últimos datos del Ministerio de Educación Superior, no, hay pequeño error ahí, que lo voy a corregir. Tenemos 56.067 estudiantes de psicología. Ese dato hay un pequeño error. 56.067 estudiantes de psicología. Perdón. 56.069. Los 58.000, los 586.806 son los estudiantes universitarios. Por tanto, la carrera de psicología es la primera carrera universitaria de República Dominicana. Ha desplazado a las que eran la primera, que era contabilidad y también administración y medicina, y se ha convertido en la primera carrera de psicología. La siguiente diapositiva nos plantea lo que es las etapas de la historia de la psicología. Voy a dedicarle unos minutos rápidos a estas etapas. La primera es, la psicología se ha dividido en 3 etapas en nuestro país, en etapas históricamente. La primera es la etapa de surgimiento, cuando surgió en el año 1967 y se prolongó hasta el año 1983, que fue una etapa de surgimiento, de éxito, de muchos eventos científicos, creaciones de asociaciones, en fin, fue una etapa de fortalecimiento de la profesión. Diríamos que fue una etapa muy buena, con una buena base en términos de formación. Excelentes profesores, buena formación. Después, nuestro país, al igual que América Latina, padeció lo que se llamó por muchos historiadores la década perdida. La década perdida fue un periodo de 10 años aproximadamente, del año 1984 hasta el año 1994 aproximadamente, que fue un periodo de crisis. Nuestro país tuvo una crisis económica bastante severa, igual que otros países de América Latina, y esta crisis impactó de manera negativa, pues muchos psicólogos tuvieron que abandonar la docencia, abandonar la formación, abandonar su puesto de trabajo, dedicarse a otra cosa, y bajó la población estudiantil, decreció los servicios de salud, decrecieron los servicios de salud mental, en fin, los psicólogos perdieron muchos empleos, en fin, eso afectó. Y ya después, a partir del año 1995 hasta la actualidad, estamos en lo que hemos llamado la etapa de la proliferación, que es una etapa donde la psicología ha impactado en cantidad, con una cantidad enorme de estudiantes, llegando a la suma que hemos dicho de que tenemos en la actualidad
56.069 estudiantes de psicología, esparcidos en 17 universidades de nuestro país. Lo que nos dice que ese es un hecho importante porque podemos decir que hay muchos psicólogos que están surgiendo, pero estamos teniendo una población estudiantil que nos está afectando en, de manera real y efectiva en el ejercicio. Voy a entrar ya en la fase final de este encuentro. Y en la fase final voy a hablar de lo que es los retos y desafíos de la psicología. Vamos a verlos todo en conjunto. He identificado 9 retos y desafíos de la psicología. El primer reto es mejorar la calidad en la formación. Como ha aumentado de manera extraordinaria la población estudiantil en la carrera de psicología, esto ha provocado una baja en la calidad. En la medida en que aumenta la cantidad, disminuye la calidad. Y la calidad es un tema de preocupación para las personas, instituciones que tenemos que ver con la psicología en nuestro país. Pues se han tenido que improvisar, vamos a decir así, profesionales para la docencia, y eso nos ha afectado indudablemente en la formación. Mejorar la selección de los profesores es otro de los retos. Mejorar la selección de los profesores, sobre todo partiendo de la experiencia, no solamente del conocimiento, sino la experiencia de su ejercicio. Tenemos una situación muy particular en cuanto al trabajo de grado. Nuestro país, a partir de los años 95, 96, 90, comenzaron a realizarse, producto de que teníamos pocos profesores para tantos estudiantes, se buscó una alternativa en algunas universidades de exigirle no una tesis de grado, sino lo que se llama un monográfico a los estudiantes para poder cumplir con el requisito final. Para poder hacer unos trabajos, pero no con la rigurosidad de una tesis. Eso afectó indudablemente la investigación de nuestros estudiantes, porque no se tenía la rigurosidad y la exigencia necesaria de un estudio científico plenamente. Entonces, eso es uno de los desafíos, volver a lo que siempre han recomendado los principales psicólogos latinoamericanos, sobre todo en las grandes discusiones que se han hecho sobre la formación de los psicólogos, que debe haber un trabajo de tesis de grado para optar por el título de licenciado en psicología. Porque recordemos que en nuestra carrera, en nuestro país le llamamos licenciado al trabajo, a la primera etapa de grado, y también ellos pueden optar por tener una maestría o una especialidad, y aunque en nuestro país no tiene título no otorgamos oficialmente como universidades dominicanas título de doctorado, sí tenemos muchos psicólogos, creo que son como algunos 40 o 50, que ya tienen el título de doctorado. Lo han hecho en otras universidades, en otros países. Entonces, creo que uno de los grandes retos y desafíos es volver a la realización de tesis de grado, para de esa manera fomentar la investigación y mejorar la calidad de nuestros profesionales. Aumentar el tiempo de formación. Actualmente, la formación en nuestro país oscila entre 3 años y medio y 4 años y medio. Es decir, 4 años y 6 meses y 3 años y 6 meses. Compartimos la opinión de que el tiempo de formación de un psicólogo a nivel de grado debe ser 5 años. Quinto,
mejorar la formación en metodología en la investigación. Eso ha sido planteado en diferentes artículos, sobre todo por el padre de la psicología dominicana, el doctor Enero Rodríguez Arias, y es compartida por muchos psicólogos que debemos insistir en la formación en metodología de investigación. 6. Evitar el desprestigio. ¿Por qué? Porque al tener un aumento de la población, tenemos un aumento de los psicólogos. Y esos psicólogos, con su práctica, que tengan eficiencia, pueden desprestigiar lo que es la psicología a nivel profesional. 7. Estamos promoviendo, y creo que hay una, que es promover los concursos de oposición para contratar psicólogos en el Estado. En nuestro país, solo se contrata por concurso en el Estado a los psicólogos que trabajan en Ministerio de Educación, que es la primera fuente de empleo de los psicólogos de nuestro país. Porque actualmente tenemos alrededor de cerca de, ya todos dicen extraoficiales, cerca de 3.000 psicólogos que laboran en escuelas en República Dominicana. Y hay otras instituciones que promueven concursos a nivel del tren judicial, pero en las demás instituciones del Estado no es por concurso, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, donde debe ser por concurso de oposición, tal como lo contempla la ley de colegiación del Colegio Dominicano de Psicólogos y lo contempla también la ley de servicio civil y carrera administrativa. Mejorar los programas de formación es otro de los desafíos de la psicología en nuestro país, y eso tiene que hacerse en conjunto tanto con el Ministerio de Educación Superior como del Colegio Dominicano de Psicólogos. Y por último, eliminar el intrusismo. Evitar que personas ajenas a nuestra profesión, personas que no son profesionales de la psicología, quieran ocupar espacio dentro de la psicología. Con esto termino mi espacio y voy a pasar a una última frase que quiero leer junto con ustedes. Dice esta frase de Juan Bosch: la historia no es solo un relato de lo que ya pasó, sino también y sobre todo un espejo de lo que va a pasar. Muchas gracias por escucharme y estoy disponible para el que quiera hacer algún comentario o preguntas. Muchísimas gracias, doctor Carlos Hernández. Vamos a ver si hay una ronda de preguntas. Bien. Debo comentar algo que no había dicho, pero parte de todas estas informaciones está en un libro que escribí que se llama Historia de la Psicología en República Dominicana, que es un libro que narra los principales acontecimientos de la historia de nuestro país en cuanto al ámbito de la psicología. Está disponible aquí en República Dominicana. Debo también darle, no sé si lo puede escribir en el chat, mi correo electrónico. Sí, doctor, puede escribirlo. Sí, la persona que me está asistiendo le va a escribir ahora el correo electrónico en el chat, que es Carlos Hernández Psicólogo, Carlos Hernández Psicólogo, @gmail.com. Carlos Hernández Psicólogo
psicólogo con P, @gmail.com. Ahí me pueden escribir, ese es mi correo electrónico. Además, antes de finalizar, quiero decirle que también invitarle que, al igual como han participado en este evento, lo esperamos en República Dominicana para un congreso que tendremos el año que viene, que es el Congreso Caribeño de Psicología. Y van a conocer un pedazo del Caribe que se llama República Dominicana.